Te damos un vistazo tras bambalinas. En Warfronts no planeábamos hablar de Irán hoy. En las últimas 24 horas, la guerra en el Medio Oriente ha empeorado aún más. Ayer, Israel, Irán y Estados Unidos cruzaron un umbral muy peligroso que ambos habían evitado durante el conflicto. En el día 20 de la guerra en el Medio Oriente, entramos en territorio desconocido, enfrentando la posibilidad de que esto solo sea el inicio. La línea que no se cruza. Para entender lo sucedido en Medio Oriente, debemos plantear una premisa que resulta extraña al exponerla. A pesar de lo destructiva y desestabilizadora que ha sido esta guerra, Israel, Estados Unidos e Irán aún se contenían entre sí. Como mencionamos, incluso decir eso en voz alta se siente muy extraño. Parece que olvidamos cuando Israel y Estados Unidos mataron al líder supremo de Irán el primer día, o cuando Irán respondió contra todo el Medio Oriente. No tartamudeamos ni exageramos. Todo lo ocurrido en el conflicto ha sido con las naciones de ambos lados conteniéndose. Eso plantea la pregunta: ¿qué escalada sería peor que matar al líder supremo o cerrar el estrecho de Hormuz? Bueno, si vamos a darte alguna buena noticia hoy, es que la respuesta a esa pregunta no es nuclear. Hasta ahora, las ojivas y materiales radiactivos de todos los bandos permanecen seguros. Toco madera. El problema fue causado por ataques de ambos bandos a la infraestructura energética. Israel y Estados Unidos no han sido discretos al atacar objetivos petroleros y de gas iraníes. Hace apenas unos días, Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla de Yarg, donde una sola refinería enorme maneja alrededor del 90% de todas las exportaciones de petróleo iraní. Tampoco Irán ha sido discreto respecto a su disposición para atacar objetivos enemigos en el Golfo Pérsico y más allá, ya sea que esos objetivos pertenezcan a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein o cualquier otro. Pero hasta ahora, esos ataques han caído en una de tres categorías: ataques simbólicos, ataques limitados o ataques de mínima consecuencia real. Ejemplo, en la isla de Karg, el mando central de Estados Unidos afirmó destruir 90 objetivos militares, pero no dañó la infraestructura energética. El mensaje para Irán es claro: sigue jugando y la próxima vez el tío Sam no será tan selectivo. Estados Unidos solo busca amenazar, no eliminar el 90% de la exportación petrolera de Irán en un solo golpe, en otros ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Los impactos en la infraestructura petrolera y de gas en Irán han causado daños menores o afectado objetivos poco importantes. Estados Unidos e Israel atacan la industria energética de Irán para advertirle que pueden destruirla, mientras Irán ha respondido de forma similar. Aunque sus líderes tomaron la controvertida decisión de atacar la infraestructura energética del Golfo, no han intentado destruirla por completo. En el conflicto, Irán ha logrado atravesar las defensas aéreas del Golfo en muchas ocasiones, y el ejército iraní podría aprovechar esos primeros avances exploratorios. Con enjambres mucho más grandes de drones o misiles que saturen esos objetivos energéticos vulnerables y causen una destrucción que tomaría meses o años en recuperarse. Pero Irán no ha hecho eso. Ha provocado incendios, forzado cierres y atacado embarcaciones comerciales. Si la guerra en Medio Oriente acabara mañana, el mundo volvería casi a la normalidad en poco más de un mes. En resumen, ambas partes parecían tener un entendimiento sobre cómo habían decidido escalar el conflicto y cómo no lo hicieron. Ayer, en el transcurso de solo unas horas, ese delicado equilibrio colapsó por completo. La chispa que desencadenó todo, literalmente en este caso, fue un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un campo de gas natural iraní conocido como South Pass. Es un yacimiento submarino de gas natural que se encuentra a ambos lados de la frontera marítima entre Irán y la nación de Qatar. Sumando ambas naciones, South Pass es el mayor yacimiento de gas natural del mundo. En el lado iraní de la frontera hay unos 51 billones de metros cúbicos de gas natural, mientras Qatar convierte la mayor parte de su gas en GNL para exportarlo. Irán utiliza el yacimiento de South Pass de manera muy diferente. La infraestructura energética doméstica de Irán depende en gran medida del gas natural, y la gran mayoría de todo el gas natural que Irán utiliza para mantener las luces encendidas proviene directamente de South Pass. Por esa razón, se podría decir que es el yacimiento energético más importante de cualquier tipo para Irán. Ataca un campo petrolero iraní, una refinería o la isla de Karg, y aunque el impacto sea catastrófico, seguirás afectando la economía iraní. Si atacas South Pass, atacarías una instalación esencial para la vida diaria en Irán. Solo los enemigos de Irán atacarían ese objetivo en dos situaciones. O iban a escalar el conflicto a un nivel inédito,
o no comprendían la gravedad de su decisión. En cuanto a cuál de esas opciones aplica en este escenario, tendrás que ser tú quien lo juzgue, al menos hasta que salga más información de Jerusalén y Washington. Pero lo que sí sabemos, hasta el momento de escribir esto, es que Israel llevó a cabo el ataque aéreo en South Pass por su cuenta, pero con el conocimiento y, lo más importante, la aprobación de Estados Unidos. Según fuentes internas de la Casa Blanca que hablaron con la prensa nacional, el presidente estadounidense Donald Trump tenía la intención de que el ataque fuera una especie de advertencia, castigando a Irán por bloquear el estrecho de Hormuz y advirtiendo sobre las consecuencias si no cambiaba de rumbo. Desafortunadamente para el Donald Trump del miércoles por la mañana, el Donald Trump del jueves por la tarde tiene la ventaja de la retrospectiva, y en retrospectiva parece que Irán no recibió el mensaje de la manera en que Trump lo había planeado. Irán respondió con sus ataques con misiles más significativos desde el inicio de la guerra. Los ataques se centraron en la instalación que opera Qatar en el depósito compartido, la planta de gas natural licuado Ciudad Industrial Ras Laffan. Ya mencionamos Ras Laffan en episodios recientes de Warfronts, pero conviene repasar los puntos clave. Esta instalación aporta cerca del 20% de las exportaciones mundiales de GNL. Exporta un tercio del helio purificado que el mundo usa para fabricar semiconductores avanzados. El GNL es una fuente energética muy demandada, sobre todo en Asia y Europa. Irán ha amenazado varias veces la planta de GNL en Ras Laffan. Pero aunque Irán ya ha atacado la instalación antes, sus ataques solo han sido suficientes para forzar un cierre temporal, y Qatar se ha comprometido a mantener cerrada Ras Laffan hasta el final de la guerra, además de las 2 semanas para reiniciar producción. Cuando Israel escaló el conflicto en Medio Oriente atacando las principales reservas de gas natural de Irán, este respondió enfocándose en la misma fuente de energía, y contra un objetivo que lastimaría al resto del mundo tanto como un ataque a South Pars lastimaría a Irán. Teherán bombardeó Ras Laffan con una andanada de misiles balísticos y pareció lograr varios impactos directos, provocando incendios y explosiones, en una escala superior a la mayoría de la destrucción en este conflicto. Qatar Energy, la empresa estatal que supervisa Ras Laffan, indicó que el sitio sufrió, cito, daños extensos, o, en otras palabras, daños que fueron mucho más allá de lo que la instalación había soportado anteriormente. Ese tampoco fue el alcance de la represalia de Irán, aunque esto no ha sido confirmado hasta el momento de escribir este episodio. Irán dijo haber atacado una planta petrolera clave en Jambu, una ciudad portuaria saudita en la costa del Mar Rojo, no en la del Golfo Pérsico. Arabia Saudita había estado trasladando rápidamente su petróleo para exportarlo desde Jambu en las últimas semanas. Un lugar que todos coincidían estaba lejos del epicentro del conflicto. Emiratos Árabes Unidos sufrió ataques en Habshan 5, uno de los mayores complejos de procesamiento de gas del mundo, y en el campo petrolero Bourbon Bab, principal fuente terrestre del país. Incluso en este conflicto, la magnitud de la represalia iraní fue excepcional. Teherán demostró que aún tiene importantes capacidades de lanzamiento de misiles y respondió al ataque aéreo de South Pass de forma clara. Si South Pass era un objetivo legítimo, Irán podía y estaba dispuesto a paralizar la energía global, algo que el mundo quería evitar. Por parte de Estados Unidos, Washington entendió el mensaje de Irán como se quería. Sin embargo, con esta Casa Blanca siempre hay que filtrar su fanfarronería para entender la realidad. Dejando el fuego y azufre, Trump anunció de inmediato en mayúsculas que Israel no atacará más. Luego usó minúsculas para hablar del campo South Pass, extremadamente importante y valioso. Qatar, Arabia Saudita y otros estados del Golfo respondieron con indignación. Qatar y Arabia Saudita advirtieron represalias militares directas. Según fuentes internas de ambos países, toda esperanza de paz con el régimen iraní actual parece haberse desvanecido. Hasta ahora, no hay una indicación clara de cuán graves podrían ser los daños en estos sitios, especialmente en Ras Laffan, Qatar. Pero si la destrucción es tan extensa como sugiere un video de los ataques, entonces ya está garantizado que todo el mercado energético mundial enfrentará serias dificultades. Ahora debemos discutir cómo salir de esta situación, pero antes queremos hablar brevemente. Frontstock Company es nuestro sitio web premium, medio de noticias y centro de análisis de conflictos globales. En Warfronts, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Ofrecemos episodios de video exclusivos cada semana y nuestra serie Briefing Room, con historias poco conocidas que publicamos los sábados. Esta semana, nuestro equipo está ampliando nuestra cobertura del conflicto en Irán con un podcast diario de acceso gratuito que resume todos los últimos acontecimientos de la guerra. Se llama El Informe Diario de Irán.
Lo estaremos publicando todos los días de la semana hasta que termine el conflicto, y puedes inscribirte para recibir una notificación cuando cada nuevo episodio esté disponible. No necesitas una cuenta para acceder al informe, y es completamente gratis. Nuestros primeros 3 episodios ya han sido publicados, así que ve a escucharlos. Y si decides suscribirte a Front Stock Company, cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso apoya su podcast, apoya estos programas y nos ayuda a continuar con nuestra cobertura independiente. Suscríbete al informe diario de Irán. Y ahora, de vuelta a la guerra. Vías de desescalada tras los ataques en South Pass, Ras Laffan y otras instalaciones energéticas atacadas este miércoles. La guerra en Medio Oriente avanza hacia escenarios cada vez peores. Por supuesto, todavía hay formas en que la situación podría empeorar aún más, y sinceramente esperamos que esos posibles desenlaces se eviten. Pero ya estamos entrando en un territorio que las personas que han pasado toda su carrera inmersas en los asuntos de Medio Oriente habían tratado de no mencionar para no hacerlo realidad. Un mal desenlace en esta guerra podría haber implicado un bloqueo de un mes en el estrecho de Hormuz, impidiendo que una gran parte del suministro energético mundial llegara a sus clientes previstos. Ese es un desenlace que ya parecía estar en el horizonte antes de los acontecimientos del miércoles. Pero un desenlace catastrófico sería aquel en el que los ataques energéticos contra los estados del Golfo Pérsico involucren algo más que simplemente interceptar, bloquear o disuadir los envíos de petróleo o gas natural. El 18 de marzo hubo destrucción, no solo de buques cisterna, llena de ese recurso, pero la infraestructura increíblemente costosa e increíblemente difícil de reemplazar que permite su extracción en primer lugar. Los mercados energéticos globales no quieren ver buques cisterna explotando en el estrecho de Hormuz, pero perder la carga de uno es solo un error de redondeo en el comercio diario. Destruye algo como Ras Laffan o las instalaciones de gas natural de South Pars y el mercado enfrentará una interrupción grave y duradera. Peor aún, esto es una guerra, y perder instalaciones clave no es un hecho aislado. La represalia solo trae más represalias, y aún hay mucho que Irán, Israel o Estados Unidos pueden destruir, pero Israel, Estados Unidos e Irán ya llegaron a un punto sin retorno. Ahora están juntos al borde de un precipicio, contemplando un salto sin fácil regreso. Pero, como siempre, hay formas de empeorar la situación y hay formas de mejorarla. Lo que debe suceder ahora es realmente bastante simple. Estados Unidos, Israel, Irán y todas las demás naciones que han sido parte de este conflicto necesitan demostrar entre sí, de manera fuerte, clara y constante, que están listas para desescalar. Cada uno de ellos necesita aceptar la idea de que, por más satisfactorio que pueda parecer, escalar el conflicto, o por más cerca que crean estar, forzar a sus adversarios a retroceder implica un riesgo de error y catástrofe que no justifica las posibles recompensas. Para Israel, eso implica retirarse cuando su archienemigo está más vulnerable que nunca. Para Estados Unidos, eso significa tragarse el orgullo de Washington, enfrentarse a sus socios en Jerusalén y usar toda la influencia a su disposición para buscar un camino lejos del abismo. Para los estados del Golfo, implica no tomar represalias y soportar insultos y el gran daño económico del miércoles. Y para Irán, significa resistir la tentación de usar la herramienta más poderosa que tiene a su disposición. En un momento en que Irán no puede luchar en el aire, no puede forzar una batalla en tierra, pero sí puede causar dolor al resto del mundo. Ahora, ¿esa desescalada realmente ocurrirá? Eso esperamos, aunque los primeros indicios no son positivos. En Washington, el momento de preocupación de Donald Trump parece haber sido exactamente eso, un momento rápidamente olvidado y reemplazado por las amenazas que Trump lanzó en el mismo terreno de las redes sociales de, cito, volar masivamente la totalidad de South Pass. Si Irán atacara a Qatar de nuevo, parece entender que está en una situación difícil y ya lo ha notado. En esta guerra, o recibe ataques o logra éxitos atacando infraestructura energética. La conducta de Israel en la guerra, sus intercambios con Irán, el conflicto con Hamas, Hezbollah, los hutíes y el ataque a South Pass el 18 de marzo demuestran lo mismo. Israel está dispuesto a lidiar con la inestabilidad regional a corto plazo, el dolor económico, los dolores de cabeza diplomáticos, la mala prensa y cualquier otra cosa que sea necesaria. Siempre y cuando Irán y sus aliados queden debilitados o idealmente destruidos, cuando un conflicto termine, esa combinación no es algo que lleve a una desescalada. Nuestro equipo de Warfront anima a mantener algo de esperanza, pero no recomendaría nada parecido al optimismo. El ataque de Israel a South Pass y la represalia de Irán no bastan para hacer permanente la escalada, pero sí llevan el conflicto al límite. ¿Irán, Israel y Estados Unidos podrían reconocer el peligro y retroceder?
Claro, podrían, pero si tres naciones buscaran calmar y desescalar la situación, probablemente evitarían una guerra como esta. Gracias por vernos.